¿Ok? Bueno, fíjense. La propuesta central de estas clases o estas masterclasses de recuperación es poder ponernos a tono, intercambiar todas las experiencias que hemos tenido en este proceso de prácticas de coaching y generar nuevas posibilidades a nivel de aprendizajes. Básicamente eso es lo que queremos hacer con estas clases, porque está muy cuesta arriba hacer las prácticas profesionales, que es el eje central realmente para instalar competencias de coaching. Y es lo que buscamos siempre en las formaciones de coaching profesionales, que las competencias del coach estén instaladas. Entonces, en principio, tenemos que saber nosotros qué es el coaching, saber que el coaching es una relación de acompañamiento continuada. ¿Ok? Esa relación de acompañamiento continuada se la damos a una persona que está en un punto A y quiere llegar a un punto B, C o D. Ahí, esto que ustedes crean que es trillar sobre lo mismo, es lo más importante, muchachos. No sé si pongan en silencio los micrófonos, porque por ahí hay un dog, un perrito que está ladrando. Entonces, fíjense, no es trillado. Es importante que se sepa que nosotros tenemos que saber, aquí creo que alguien más está escribiendo del grupo, ok, tenemos que saber que es necesario en una sesión de coaching que haya una necesidad de cambio, de transformación de algo. Porque una sesión de coaching per se solo para hablar es como que si no tiene objetivo. Entonces ya eso no se convierte en coaching, sino que se convierte en mentoring, que aquí vamos a ver algunos rasgos del mentoring también para que ustedes lo manejen, y cómo incluir, por ejemplo, la metáfora dentro de las sesiones de coaching, que es muy importante. Pero entonces, este tipo de reuniones, que son reuniones o conversaciones solo para hablar de la nada o hablar de lo mismo, no tiene como mucho sentido. Entonces, por eso hago énfasis en el tema de entender que una sesión de coaching debe tener una meta, un tema, un propósito. Que por eso es una relación continuada de acompañamiento. Y se dice que es una relación continuada porque permite que después de la sesión de coaching usted siga observando al cliente, siga observando al coachee, para ver si realmente hubo una palabra que ustedes tienen que tener allí súper clave, que es el compromiso. Si no hay compromiso, no va a haber, pues, resultados. Entonces, allí es importante que nosotros entendamos que tiene que haber resultados en los procesos. Hola María Alejandra, que está ingresando también, María Alejandra Paz, desde Barquisimeto. Entonces, déjenme admitirlos por aquí, porque se están uniendo. Entonces, María Alejandra Paz, Diony y José Luna también está por aquí entrando, José Daniel. Ok, ya tenemos 16 en sala. ¡Qué maravilla! Esto es una maravilla. Porque hubo convocatoria. Sí, aquí están todos. Sí, Thais, ya te dimos la bienvenida, mi amor.
Vamos nuevamente a admitir por aquí a Emily, a admitir a Adriana nuevamente que se había caído. Entonces, tenemos que tener claro nosotros que una relación continuada de acompañamiento, vamos a acompañar a esa persona a cambiar algo, a transformar algo. En nuestro caso, como estamos trabajando con coaching ejecutivo, y en algunas cortes están trabajando con gerencia estratégica, pues sí, necesariamente tiene que haber un sentido. Es decir, ese sentido tiene que ver, si voy a acompañar a esa persona, tiene que haber un tema, y ese tema tiene que estar relacionado con las competencias de ese ejecutivo para poder alcanzar lo que va a alcanzar. Los obstáculos que está presentando ese ejecutivo para poder alcanzar lo que tiene que alcanzar. El entorno, si tiene control sobre ese entorno o no tiene control sobre ese entorno. Es decir, tiene que haber un aspecto, llámese incluso las relaciones interpersonales de ese individuo, de ese ejecutivo con respecto a la organización. Tiene que haber un tema. Y aquí hago énfasis, muchachos, porque si nosotros vamos a iniciar la relación de coaching, este acompañamiento del coaching sin un tema, lamentablemente esa sesión de coaching no va a llegar a buen término. Es decir, eso no va a servir. Entonces, esas conversaciones románticas, por tener conversaciones románticas, no tienen sentido. Entonces, ¿qué si hacemos? Que ustedes lo manejan muy bien, ustedes lo conocen, a través del modelo de aprendizaje, que es el método coaching. Ustedes tienen muy claro que la primera fase en una conversación de coaching es establecer la confianza. ¿Ok? Que es en definitiva todo esto que implica que el coachee sienta que está a salvo en la relación. ¿Ok? Aquí están escribiéndome. Ok, ya todos están aquí en línea. Es que tengo todas las cortes aquí abiertas. Entonces, fíjense, vamos a empezar a enlazar esta conversación que estamos teniendo, esta masterclass, con me dice José Daniel, en la parte de abajo, José Daniel, está silenciar, detener video, etcétera. Allí puedes observar el micrófono y tú lo colocas en silencio. ¿Ok? En la parte de abajo está. Tú lo puedes colocar en silencio. O puedes activar tu video para verte. Entonces, fíjense, vamos a enlazar el modelo del método coaching de una vez con las maestrías del AYAC. Para entender que esto que estamos diciendo, que lo primero que tenemos que hacer en una conversación de coaching es establecer y mantener una relación de confianza. Y esa relación de confianza necesariamente tiene que estar entre el coach y su cliente y el coachee. ¿Qué es establecer una relación de confianza? Bueno, básicamente, muchachos, que la persona se sienta a salvo en esa conversación. Y cuando hemos hablado de ejecutivos, hemos dicho muy bien que esos ejecutivos tienen mucho que perder y les cuesta mucho establecer relaciones de confianza precisamente por los riesgos que implica poder hablar de más o ser muy honestos. Sobre todo cuando hay juegos de jerarquía y cuando hay mucho poder de por medio. ¿Ok? Entonces allí hay que estar claros que lo más importante es decirle a este cliente que está a salvo en esta relación. De allí la importancia
que usted tenga postura. Y esto es algo que a los coaches regularmente nadie se los dice en los procesos de formación. Y una postura de coach es tener, cuando usted va a una sesión de coaching, pues credenciales para ir a esa sesión de coaching. Es importante que usted informe quién es usted, ¿ok? ¿Quién es usted? Entonces, en función de eso, decirle cuál es su experiencia, con quién ha trabajado y que él entienda que usted es una persona proba, que usted es una persona que tiene las credenciales para estar allí en esa conversación. ¿Ok? Yo creo que esa es la mejor forma y es la que me ha resultado a mí siempre para poder tener confianza de parte del cliente hacia mí. Que él se sienta a salvo, que sienta que no va a estar en peligro. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben. Nosotros por naturaleza, como seres humanos, a veces tenemos desconfianza. Entonces, tener esa confianza en esa persona que nos va a estar acompañando es fundamental. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso en la conversación. ¿Y eso con qué lo hacemos? Lo hacemos con algo que se denomina rapport, que es fundamental tenerlo, establecerlo. Entonces, yo siempre digo, no se coman la sesión de coaching. Comerse la sesión de coaching, y aquí tengo un ejemplo que es Francisco, que recuerdo yo que Francisco Villalobos, que está aquí desde Yaracuy, que Francisco las primeras sesiones de las micro sesiones de coaching que hacía en clase, iba inmediatamente al tema, ¿no? Iba inmediatamente al tema. Yo lo recuerdo, que trabajaba con Vietnam. Y decía, pero no te comas la sesión antes de tiempo, porque estás perdiendo mucha información. ¿Y cuál es la información que se está perdiendo al ir al tema? ¿Qué te trae aquí de una vez? Pues nos estamos perdiendo la información de la escucha activa. Y la información de la escucha activa es fundamental. Esa información de la escucha activa, que tiene mucho que ver con la maestría número 4, que es procesar en el presente, nos va a llevar a nosotros a leer en el coachee, en el cliente, su emoción, su discurso, es decir, el lenguaje, y su cuerpo, cómo está él en ese momento. Y nos vamos más allá, nos podemos ir, cuando estamos en el lenguaje, escuchando su lenguaje, irnos a lo que dice Lidia Mudaret, que es la escucha efectiva. Y la escucha efectiva se centra en la inquietud. Eso que está movilizando al cliente en ese momento. Entonces nosotros podemos ver si la persona está molesta, si la persona se siente bien, si la persona le ocurre algo. ¿Ok? Luis está contigo. Perfecto. Luis también está con Emily. Bienvenido, Luis. Yo lo supuse, lo que pasa es que tú sabes que yo soy brujo. Yo dije, imagino que en el otro Emily debe estar Luis. Entonces, esto implica que nosotros no entremos al rompe a la sesión de coaching, sino que podamos visualizar cómo está ese coachee. Entonces, implica, queridos coaches, que si usted está apurado y usted quiere terminar ya con la sesión de coaching, pues no la haga. Al menos que le estén pidiendo que la sesión sea rápida. Esa es otra cosa. Entonces usted ahí aplica un modelo de conversación. Y ese modelo de conversación puede ser un grow, que es algo muy rápido y súper efectivo porque la gente ya lo conoce usted. Pero esa primera sesión de coaching sí es fundamental establecer esa relación de confianza. Para el primer encuentro que usted va a tener con un cliente, tomarse el tiempo para que esa primera fase se realice de manera exitosa. ¿Ok? Y usted lo valide. Una vez que usted pase esa fase, usted le pregunta al cliente, ¿cómo te sientes? ¿Estás cómodo en esta conversación? ¿Quieres continuar?
si no quieres continuar, cómo quisieras que fuera la conversación. Es importante, porque a veces vemos todavía a la gente reactiva, este, cerrada, que no quiere avanzar. Y esto es clave, yo quiero que lo anoten por allí, porque a veces nos frustramos mucho como coaches, sobre todo cuando, nada, ni que estemos, como yo que tengo 11 años ya en esto, nosotros igual nos frustramos, porque somos seres humanos. Cuando llega un momento que la persona no quiere avanzar en la conversación, entonces nos consideramos que somos los peores coaches del mundo. Como que perdimos los papeles, como que esto no sirve. Y resulta que yo quiero que anotes eso por allí. Jamás personalizar el comportamiento del coachee en una sesión de coaching. Es decir, jamás pienses que es contigo. Y esto es fundamental. No es contigo. Es que el cliente se siente mal. Él está observando cosas que no son. Y si tú estás seguro que estás haciendo un buen trabajo, lo tienes que ir validando permanentemente. Y usted está haciendo un buen trabajo si usted sigue la técnica. Aún después con toda tu experiencia, toda tu experticia, todo lo que tú le vayas incorporando a esas conversaciones de coaching, igualito usted va a tener la experticia a nivel de técnica. Eso nunca lo vas a dejar. Porque incluso llega un momento en que yo veo a veces en una conversación que no voy a poder cumplir la técnica del coaching y ya de una vez le digo al cliente, esto que estoy haciendo contigo es mentoring, esto no es coaching. Porque veo que la conversación va a ser un mentoring y tú lo que estás buscando es un mentor, no un coach. Entonces aquí se cumple la máxima de ventas y de los comerciantes, que el cliente siempre tiene la razón. Entonces a veces nos estamos empeñando en llevar la conversación a una conversación de coaching porque sí, y resulta que el cliente lo que quiere es un mentor. Necesitas transferencia de tecnología de conocimiento simplemente. Que le digan cómo, el know-how. Entonces eso lo tenemos que leer, tenemos que estar muy atentos. Por eso yo dije, en estas clases de masterclass les voy a dar mentoring, que regularmente no se ve, porque el mentoring se ve es en life coaching, en nuestra escuela, pero dije, se los voy a entregar a los muchachos, porque sobre todo en este momento estamos viendo muchos ejecutivos jóvenes, estamos viendo mucho chamo, mucho centennial, mucho millennial que está entrando o encargarse de los negocios de los padres o que eran los empleados junior en alguna organización y se fueron los que tenían más experticia al exterior y ellos están asumiendo los cargos. Y entonces, o personas que, bueno, que ya son adultos contemporáneos, etcétera, que tuvieron que asumir esos cargos de gerencia y que no tienen la formación académica y creen que tienen limitaciones al respecto. Entonces, es importante el mentoring en este momento, muchachos. Entonces, si nosotros hacemos una primera fase en la conversación donde establecemos la confianza, se hace un rapport, intuimos a través de la escucha activa cuál es la inquietud y la escucha efectiva, cuál es la inquietud de ese cliente, qué lo está movilizando, cuáles son sus emociones. Inclusive podemos mimetizar o llevarlo a él a un nivel que le baje de repente la adrenalina que tiene en un momento dado, el estrés que tiene al entrar a la sesión de coaching. Nosotros estamos haciendo una buena fase, una muy buena fase. Y la conversación obviamente va a fluir. Luego también tenemos el tema de ir
al propósito de esa conversación, que ya estaríamos entrando en la segunda fase. Y, que básicamente estamos explorando, preguntándole a esa persona que quisiera trabajar en esa sesión de coaching, explorando con ellos qué quisiera trabajar en esa sesión de coaching. Y es fundamental. Entonces, ¿qué he visto yo en las sesiones observadas que ustedes han enviado y que hemos estado revisando? Que a veces esa segunda fase de exploración, donde estamos revisando cuál es el tema, se diluye, se pierde. Y a veces la conversación sigue de largo y se va obviando el encuadre. Recuerden que esa es la palabra clave. Encuadrar la conversación de coach. Si no hay encuadre, nosotros no vamos. Ajá, aquí ya nos está diciendo que nos quedan 10 minutos. Ya saben que cuando salga, nosotros volvemos a entrar con el mismo ID. Entonces, si no hay encuadre, esa conversación va para ningún lado. No es una conversación de coaching, porque ahí hay que establecer el objetivo, el propósito de esa conversación. Entonces, lo he estado viendo en las sesiones observadas. Sigue de largo, o se dilata mucho en la primera fase, o se entra de una forma u otra a qué es lo que quiere hacer el coachee y no necesariamente a qué se debe esa sesión de coaching. ¿Cuál es el eje de esa sesión de coaching? Entonces, por favor, les quiero pedir no obviar lo que es la segunda fase. Después que usted haga su rapport, que fue excelente, fue maravilloso, establezca la confianza y usted va entonces a trabajar con el objetivo de esa sesión de coaching. Encuadre. Si no hay encuadre, no hay sesión de coaching, muchachos. Y ahí es donde se pierde siempre. Se pierde siempre el efecto de la sesión de coaching, el éxito de una sesión de coaching. Cuando estamos en la empresa, en el caso que como estamos trabajando coaching ejecutivo, regularmente esa meta ya la establece la organización. Es decir, nosotros estamos hablando sobre un supuesto que la organización quiere cambiar, quiere transformar o quiere alcanzar. Si la organización quiere alcanzar, quiere transformar eso, ya nosotros debimos haber tenido suficiente información. Mucha información para poder alcanzar ese encuadre. Porque de repente, si nosotros abrimos una conversación de coaching ejecutivo y estamos en la organización y dejamos esos abiertos, podemos caer en una sesión de coaching personal, que es coaching de vida, y eso no es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo coaching organizacional, estamos haciendo coaching empresarial, donde sí estamos considerando a ese individuo, estamos considerando el ser humano emocional que es, el ser lingüístico que es, el ser con capacidad de transformación que es, pero sin olvidar que nosotros estamos allí para alinear las metas de la empresa y las metas del ejecutivo. ¿Para qué? Para tener un ejecutivo con calidad de vida en la organización, que tenga sueños, que tenga propósitos, y que al tener esos sueños y esos propósitos lo va a llevar a tener mejores relaciones interpersonales. No ser una persona frustrada, tóxica, amargada dentro de la organización, que esté obstaculizando el desarrollo, la evolución de los equipos o de la misma organización. Sino que sea una persona pro. Una persona pro es una persona que va en función de sus objetivos personales y los de la organización. Entonces, para eso es que nosotros estamos allí. No para pintar una
no sé, una historia de Walt Disney a este individuo. Sino que él entienda que estamos allí para alinear sus metas personales con los de la organización, que ya están establecidos. Por eso es que también se los dije al principio a ustedes, bueno, en las clases que hemos tenido presencial, que es importante nosotros como coaches no prestarnos para absolutamente nada que vaya en perjuicio de ese cliente, sino que realmente nuestro rol, nuestra incursión, nuestra participación en un proceso de relación con un ejecutivo dentro de una organización es para potenciarlo, para potenciar la organización y para acompañar un proceso de transformación. No lo contrario. No para prestarnos para engañar a alguien y buscar la forma de que ese alguien se vaya o sacarlo de la organización. ¿Estamos claros allí? Entonces, en ese punto, tenemos que tener fundamental dentro de nuestra estructura, como elemento fundamental, el hecho de entender que nosotros tenemos que encuadrar la conversación de coach. Y allí vamos trabajando con la maestría número 2, que es transversal, que es percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente y escuchar con compromiso. Porque si no escuchamos con compromiso, no somos capaces de preguntar a tiempo. Las conversaciones hay que hacerlas a tiempo. Las preguntas, perdón. Hay que hacerlas a tiempo. Entonces, voy a entrar, después que nosotros logramos el encuadre. ¿Qué es encuadrar? Encuadrar es tener un tema en la mano que exploramos suficientemente y que la gente esté clara que ese es el tema que quiere trabajar en la sesión. De repente pueden salir 3, 4, 5 temas, pero saber desde el punto de vista lógico y que él lo perciba así, el cliente lo perciba así, cuál es el tema que se va a trabajar. Y si usted ve que no es lógico ese tema, como usted no puede orientar la conversación ni la va a manipular, y usted está viendo que no tiene estructura ese tema, es seguir validando con él y decirle qué hace que quieres trabajar ese tema, ese tema, para qué y por qué no otro tema, por ejemplo. Allí nos tenemos que centrar hasta si él puede ver algo. Si él no lo puede ver, pues simplemente trabajamos con ese tema. De repente puede ser una creencia tuya, un juicio tuyo que está allí y la persona realmente sí necesitaba ese tema. Trabajarlo, verlo y a partir de ese tema solventar, solucionar o construir nuevas perspectivas. Por allí tenemos que estar claros en eso. A mí